Bueno, vamos a arrancar entonces. Y comparto la pantalla de esto. Bien. Entonces, lo que decía recién, hoy vamos a ver un repaso, porque tiene un apunte para leerlo, ¿sí? De tipos de relaciones que hay entre tablas y una introducción a la normalización, ¿sí? La idea es que sea interactivo, en algunas partes hay como para que opinen, así que en el chat después vamos a estar viendo lo que opinan, ¿sí? De los ejemplos. Bueno, esto es lo que vamos a ver entonces ahora, los tipos de relaciones que hay entre tablas, uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos, ¿sí? Esos son los tipos de relaciones. Y en la parte de normalización, la primera, segunda y tercera forma normal. Bien. Bueno, empecemos entonces con tipos de relaciones, en este orden. El otro día vimos la relación de uno a muchos, así que esta la tendrían que tener vista. Y esta de arriba y esta de abajo, no. Así que les viene bien por ahí para ver un ejemplo. Bien, acá hay un ejemplo de una relación uno a uno, ¿sí? Y como se pueden dar cuenta, un registro de la tabla que está a la izquierda, vamos a llamarlo tabla A o tabla libros, puede relacionarse con uno de la derecha, tabla B o tabla portadas, y uno de la derecha puede relacionarse solo con uno de la izquierda. Bien, este es un ejemplo de una relación uno a uno. Entonces, ¿cómo les parece que se logra esto? De que sea una relación de uno a uno. ¿Qué se tiene que dar en el código, por así decirlo, o en el diseño de la tabla? Estoy tratando de ver si puedo ver el chat. Para que se Que dé esta... tenga el mismo nombre y tipo de dato, ¿puede ser? bueno, eso se va a necesitar en algún momento, pero no sería la respuesta exacta. ¿Cómo hago esto sin que me termine quedando una relación de uno a muchos, básicamente? Para que se den una idea, uno a muchos es lo que vimos en el ejemplo de la semana pasada, ¿sí? Jonathan, no sería eso que pusiste en el chat, no es una tabla intermedia, una tabla nueva. Fíjense, este ejemplo que está acá es una relación de uno a uno. ¿Qué tiene que hace que sea de uno a uno? El primary key. Sí. ¿Qué pasa con eso? Buenas Claro, tardes, Ángel. Buenas tardes. No sé quién está hablando, pero buenas tardes. Hugo, ahí está. Sí. Sí, Hugo, te escucho. Bueno, el tema es, en la tabla de libros tenemos Sí, una primary key sí. y la otra, la portada, solamente puede ingresar en ese lado una ID que solamente se va a relacionar una sola vez. No hay otra forma en la que pueda relacionarse otro número. En el caso, en la etapa 1, solo se puede tener la portada 1 nada más. Bueno, entonces en la 2 solamente va a tener que ser con la portada 2 y así sucesivamente. Entre las dos tablas solamente se puede relacionar con un solo elemento y no, como es el otro caso, de relacionar un elemento con muchos de la otra tabla. Está bien, eso es correcto. Es conceptualmente la relación uno a uno. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hace que permita eso que vos mencionaste? Que solamente va a tomar, como es una clave foránea, y solo va a tomar la clave primaria de libros. No Sí, pero solamente es primaria y primaria de los dos lados, sino ahí está. que en la portada va a tomar solamente la clave foránea de libros. Bien, ahí estoy viendo en el chat también lo estuvieron diciendo, Alejandro lo dijo. El código de libro en portadas, sí, yo a propósito le puse ID, pero podría llamarse ID libro esta de acá, que es foreign key a libros, además también es clave primaria. Quiere decir que
si yo tengo el libro 1 acá, ¿no? Y acá cargo una portada con ID libro 1, ese valor 1 lo puedo poner una sola vez, porque además de ser foreign key, también es primary key. Entonces, básicamente esto sería conceptual o virtualmente lo mismo que tener portada y contratapa en la tabla de libros. Porque si puede aparecer una sola vez acá, es lo mismo que tenerlo en libros. ¿Se entiende la idea más o menos? Si va a estar una sola vez a la izquierda y puede estar una sola vez a la derecha, por así decirlo, entonces es lo mismo que yo tenga la portada y la contratapa directamente en libros. Sería conceptualmente lo mismo. No digo exactamente lo mismo porque obviamente esto tiene un propósito, si no, no existiría este tipo de relación. Compuesta es lo mismo que concatenada. Sí, David, podría ser que a veces digamos clave primaria concatenada o compuesta o múltiple, ¿sí? Pero acá no es compuesta, ojo. Acá es clave primaria y clave foránea a la vez, pero no es compuesta. Compuesta es cuando son más de una columna. Bien. Bien, ¿y cómo afecta esto que sea 1 a 1? Bien, ¿cómo afecta en qué sentido? No, con el tema de la búsqueda, vos sabés que más adelante, ¿no? Cuando empecemos a hacer selecciones, vos vas a saber que cuando hagas una selección en libros y lo relaciones con portada, vas a tener solamente un registro en portadas que pueda coincidir con este código. Puede ser uno o puede ser ninguno, porque podría pasar que cargaste un libro y no le cargaste ninguna portada, ¿sí? Eso podría pasar también con este modelado. Y ahí Bruno está haciendo la pregunta que estaba esperando que haga alguien. ¿Por qué utilizaría 2 tablas, siendo que podría estar todo en la tabla de libros? Y a ver qué opinan ustedes. ¿Por qué haría una cosa así? No tiene que ver con la normalización esto, ¿eh? No. Si bien en la misma diapositiva van a estar los 2 temas, no está tan relacionado uno con otro, no tiene que ver con la normalización. Isidoro dice para no saturar una tabla. Bueno, podría ser. ¿Puede que un libro tenga 2 portadas? Podría ser, Javier, en esta base de datos, no. De la manera que están relacionadas, un libro puede tener una portada y una portada consiste en la portada y en la contratapa, ¿sí? En esta base de datos, un libro no podría tener varias portadas. No significa que en otra base de datos de libros, un libro pueda tener varias, ¿sí? Pero en este ejemplo es 1 a 1. Por tamaño que guarda tabla. Bueno, bien, lo que ha dicho Isidoro, lo que dice David, es correcto. Acá podría pasar, ¿qué creen que se va a guardar en portada y contratapa? Una imagen. Podríamos guardar una imagen de la portada y una imagen de la contratapa, ¿sí? En la tabla portada, ¿sí? Estamos hablando. Entonces, imagínense que la imagen de la portada pesa 5 megas y la imagen de la contratapa pesa otros 5 megas. Tendríamos 10 megas acá, ¿no? Entonces, si tengo 100 libros o 1000 libros cargados, ya estamos hablando de, bueno, no sé cuánto me da cuenta, pero estamos hablando de un montón de megas en la tabla de libros, ¿sí? Y si después yo quiero sacar título, fecha de publicación y páginas solamente, la búsqueda en la tabla de libros sería bastante pesada, si bien las bases de datos optimizan eso, pero sería bastante pesada porque tendríamos ahí mismo también la portada y la contratapa, ¿sí? Entonces, separándolo de esta manera, si yo quiero sacar los datos más, más sencillos o más simples de libros, como el título, las páginas, busco en libros. Y si a eso le quiero añadir la imagen de la portada, hago la relación con portadas y saco de ahí la imagen de la portada, ¿sí? Esa es una de las formas de separar una tabla en 2 con ese propósito, ¿no? Con el propósito de la performance, por lo que ocupa en disco, ¿sí?
No, pero una imagen sí, una imagen no optimizada podría pesar 5 megas. Si uno la va a estar subiendo en la base de datos o algo así, es probable que le aplique algún proceso para que no pese tanto, ¿no? Em, Cuando es info adicional, podría ser que convenga hacer una relación de 1 a 1, ¿sí? Yo acá preparé algunos ejemplos, ¿sí? De, de por qué podría pasar que hagan algo así. Una es dividir una tabla con muchas columnas o columnas de gran tamaño. Ese sería el ejemplo de recién, ¿no? No son muchas, pero podrían ser de gran tamaño. Después, aislar una parte por motivos de seguridad. Bien, eso podría ser una razón para hacerlo, ¿sí? Que ciertos usuarios tengan permiso a una tabla, pero a otra donde hay información eh, como más importante no se tenga permiso, y ahí está la relación de 1 a 1 para después juntar todo de vuelta, ¿no? Después almacenar datos que puedan llegar a ser de corta duración, es decir, se guardan por un momento, pero se sabe que después se van a borrar esa tabla, esos datos. Entonces, no hay que andar borrando columnas de una tabla, que sería un proceso bastante complicado de hacer, sino que se borra la tabla esa con datos extra y listo. La tabla original o la inicial queda sin modificar. Después, almacenar datos que solo aplican a un subconjunto de la tabla relacionada. Esto, ahora les voy a dar un ejemplo, esto suele pasar, ¿sí? Y esta otra de acá también. Es muy común por ahí que la última, ¿no? Que es incorporar datos nuevos a una tabla que exista sin alterar la tabla original. Imagínense que tienen un sistema, ¿no? Que multiusuario, que lo tienen varios clientes, y un cliente solicita algo especial, un dato extra o una cosa especial. Entonces, para no afectar la tabla, imagínense la tabla productos de todos, o incluso si no es para muchos clientes, pero para no afectar la tabla productos que ya está en uso por un sistema actual, se le hace una relación de 1 a 1 y se incorpora todo lo nuevo que se quiera tener para el nuevo módulo en una nueva tabla, ¿sí? Entonces, en los módulos donde haga falta esa información nueva, se relaciona con la tabla nueva y se trae los datos. Y lo anterior sigue funcionando como siempre, porque nunca se cambió la tabla productos original, ¿sí? Esa sería una manera. Esta que habla de los subconjuntos, imagínense que ustedes tienen una tabla de usuarios, ¿bien? O de alumnos, o de lo que sea, y después quieren agregar una tabla aparte o quieren guardar información de mails, Twitter, Instagram, TikTok, qué sé yo, no sé, número de ICQ, número de teléfono, todos diferentes valores de contacto que podría llegar a tener el usuario, ¿sí? Entonces, no como, entre comillas, contamino la tabla original, sino que me invento una tabla que se llame, por ejemplo, redes sociales. Y como un usuario tendría un solo grupo de esos datos, bueno, podría ser una relación de 1 a 1, ¿sí? También el ejemplo que di recién se puede resolver obviamente de otra forma más sofisticada, pero piensen que podría ser una manera de resolverse. Entonces tengo la tabla de personas o de usuarios con los datos más tradicionales, apellido, nombre, fecha de nacimiento, y si después quiero sacar la información de contacto, voy a la tabla de redes sociales, por ejemplo, de datos contacto, y de ahí saco lo extra que necesito. También podría tener, no sé, datos de domicilio, por darse un ejemplo, y podría tener la información del domicilio, dónde vive, la localidad, piso, todo lo demás, ¿sí? Entonces, se van separando y en conjunto termina siendo toda la información de ese usuario o persona. Bien, vamos a ver las preguntas. Se hace estableciendo la primary key como foreign key a la primary key de dato original. Sí. Acá, básicamente, cualquiera podría estar en cualquier lado. Igual, en este ejemplo, tiene sentido que la que sea foreign key sea el ID libro en portadas, porque como de alguna manera en la creación de esto, uno crearía primero el libro y después la portada. Pero técnicamente, si es de 1 a 1,
la foreign key podría estar acá, ¿sí? Del otro lado. Pero en este ejemplo me parece que tiene más sentido que sea la portada que tenga el código del libro y no al revés, ¿sí? Isidoro pregunta cuál sería el criterio para tirar un stop a la creación de tablas. Bueno, a eso sí tiene un poco más que ver con la parte de normalización, ¿sí? Cuando uno tiene que resolver algo y modelarlo con una base de datos. Y eso yo te podría decir que depende del contexto. Creo que Brian va a estar de acuerdo conmigo, lo hablamos un montón de veces. El contexto de lo que uno está haciendo hace a la normalización que va a aplicar. Van a ver ustedes incluso cuando estén trabajando de forma profesional, van a ver que hay veces que no conviene normalizarlo tanto. Y eso va a depender del contexto justamente, de en dónde estoy aplicando esto, para qué lo quiero, para qué quiero hacer esto. O sea, hay casos en donde no conviene normalizarlo y hay casos donde sí conviene normalizarlo. Pero eso ya queda a criterio de cada uno del expertise que vaya a tener en relación a la actividad que esté tratando de hacer o al trabajo que esté tratando de hacer. ¿Mm? Claro. Imagínense que, por ejemplo, Isidoro, vos tenés una tabla donde guardás la información de, no sé, de alumnos, vos empezás dando clases particulares de programación. Entonces tenés una tabla con alumnos y el horario en que puede participar para la clase y ponele que dónde vive, ¿sí? Entonces ahí decís dónde vive. Y dónde vive puede ser la calle, el número, la localidad. Pero si tengo la localidad, por ahí también quiero la provincia. Bueno, le pongo la provincia. Y si tengo la provincia, por ahí también voy a querer el país. Bueno, le pongo el país. Y si tengo el país, también tengo que guardar continente, porque así sé de qué continente es cada uno de mis alumnos. Y son todos después de Tigre. Y está bien, vas a tener Tigre, provincia de Buenos Aires, país Argentina, continente América. Pero tenía sentido tanto nivel de detalle cuando por ahí no vas a tener ni tantos registros, ni va a tener tanto sentido tener esa separación. Y ahora imagínense una multinacional, ¿no? No sé, Amazon. Y que en la parte de domicilio pongan nombre de la calle, calle. Y nada más. Y la localidad también un texto para escribir. Y vos podés poner ahí, no sé, lo que quieras. Y ahí les fallaría bastante, me parece. Tendrían que tener la capacidad de poder después saber cuántos son de Estados Unidos, cuántos son de, no sé, Texas, cuántos son de Buenos Aires, ¿se entiende? Entonces, va a depender mucho del contexto, ¿sí? Y bueno, siempre tener la posibilidad, si en el ejemplo que habías armado, habíamos pensado de las clases particulares, vos guardás calle, altura y el código de localidad y nada más, ¿no? El código postal. Y eso es escalable, tiene la capacidad de crecer, porque vos dejas el código postal ahí. Si a futuro vos empezás a ver que te llegan de diferentes lugares, de diferentes países incluso, bueno, ahí te haces la tabla de localidades, y te haces la tabla de países o de provincias, y eso puede crecer, puede escalarse. Pero si no guardabas esa información originalmente, el código de localidad o eso, ahí ya no lo podrías. Una vez que tenés los registros, ya no tenés manera después de saber a qué localidad pertenecía. ¿Sí? Bien. Entonces, más o menos, la relación 1 a 1 de vuelta es por ahí la más atípica. No es difícil, como pueden ver. Después vamos a pasar esto a código si quieren. No es difícil, pero es atípico. No suele suceder que haya una relación de 1 a 1. ¿Bien? ¿Alguna pregunta más? Si no, avanzamos a la de 1 a muchos. Bueno, paso entonces a la de 1 a muchos. La de 1 a muchos es un poco más fácil de entender porque es incluso la que vimos el otro día en el ejemplo, ¿sí? Donde un registro de una tabla A puede relacionarse con varios registros de la tabla B. En este caso la tabla A sería carreras. Un registro de carreras se puede relacionar con varios registros de alumnos.
Pero, si lo vemos de la otra manera, un registro de alumnos puede relacionarse solo con uno de carreras. ¿Bien? Y acá, fíjense, hay un asterisco, porque por ahí esto el cuatrimestre que viene voy a pensar otro ejemplo, porque no es el mejor, porque en la UTN un alumno puede hacer muchas carreras, ¿sí? Pero piensen en un caso donde un alumno entra a una institución y solamente puede hacer una carrera a la vez, y nada más que una. Ese sería el ejemplo que estamos dando ahora. Entonces yo acá en carreras puedo tener la tecnicatura en programación, ¿sí? Entonces, la tecnicatura en programación puede tener relacionados cientos de alumnos, varios alumnos, ¿sí? Todos los que, toda la cantidad que se desee. Ahora bien, un alumno solamente podría elegir una carrera. Entonces, cuando yo cargo a un alumno, le asigno un legajo, le pongo el apellido, nombre, fecha de nacimiento, y digo a cuál de todas las carreras se quiere anotar, ¿sí? Entonces, por eso es de uno a muchos. Una carrera puede tener muchos alumnos, pero un alumno puede tener solo una carrera, ¿sí? Ahí está, mirá, bueno, ahí Javier da un ejemplo mucho más apropiado que el que pensamos nosotros. En el secundario pasa eso, ¿no? Tenemos modalidades y alumnos. Y llega un momento en que uno tiene que elegir una modalidad en el secundario. Puede ser, sigue siendo así, porque yo sé, hace un tiempo que no pasó cerca de un secundario, pero sigue siendo así, ¿no? Uno elige la modalidad de, no sé, humanidades, sé que existía, o ciencias sociales, ciencias naturales, y alguna otra más debe haber, que no me las acuerdo. Pero sería una cosa así, ahí tiene más sentido que el de carrera, ¿sí? Ya para el próximo cuatrimestre lo voy a corregir y este lo voy a adaptar para que diga modalidades secundarias. Pero sería una cosa así, ¿no? El alumno puede elegir solo una modalidad de secundario, pero una modalidad de secundario puede tener todos los alumnos que quiera. Me gustó el ejemplo. Perfecto. ¿Se entendió entonces cómo sería? Es el ejemplo de la otra clase, la semana pasada. Y se logra con una primary key de un lado y una foreign key del otro. ¿Sí? El tema es dónde uno pone la primary key y dónde uno pone la foreign key. Porque ahí es donde puede meter la pata. Fíjense que si yo quiero representar esto que está acá, que una carrera puede tener muchos alumnos y un alumno puede tener una carrera, entonces la primary key tiene que estar el código de carrera y después el alumno es el que tiene que tener una foreign key con el código de carrera ser. No es que en la carrera yo tenga el legajo del alumno. ¿Sí? No es que en la carrera yo tenga el legajo del alumno y el código de carrera no esté en el alumno. Porque si yo en la carrera tengo el legajo del alumno, ¿qué estaría haciendo? ¿Qué estaría pasando? ¿En qué se transforma? Si yo acá tengo legajo y la flecha sale de acá para allá, para alumnos, ¿en qué se terminaría transformando? ¿Cómo quedaría la condición si yo saco el código de carrera de alumnos? Lástima que acá no puedo tachar ni dibujar. Sacaría el código de carrera de alumnos, ¿sí? Esta columna no estaría, y en carrera yo pongo legajo y hago la foreign key de uno a muchos hacia el otro lado. Legajo en carreras a legajo en alumnos. ¿Qué termina pasando? No es uno a uno, no es muchos a muchos, sigue siendo uno a muchos, pero ¿qué pasa? ¿No serían las carreras que estaría cursando el alumno? Sí, en los dos casos yo represento las carreras que está cursando el alumno, pero ¿qué cambia si yo pongo el legajo del alumno en carreras y saco el código de carrera de alumnos? ¿En qué se termina transformando el ejemplo? ¿Muchas carreras un alumno? Muchas carreras, de vuelta, ¿cómo, Juan? ¿Muchas carreras a un alumno? O sea, al revés. No. Sí, ahí está. Un alumno ahora podría cursar muchas carreras, porque nada me impide en carreras poner el legajo, no sé, 50.000 las veces que yo quiera. Entonces, cargo tecnicatura en programación, legajo 50.000.
cargo mecánica, ingeniería mecánica, legajo 50.000. Quiere decir que el alumno 50.000 puede hacer muchas carreras, pero ¿qué pasa después? Que cada carrera puede tener un alumno. Exactamente. Como la carrera tendría un legajo, yo cargo la tecnicatura en programación y básicamente estaría poniendo quién es el único o la única afortunada que puede hacer esa carrera de la tabla de alumnos. Entonces estaría muy mal armado de esa manera, ¿sí? Fíjense que depende de donde yo pongo el 1 y donde pongo el muchos, se termina transformando en una especie como de restricción. ¿Cuántas veces puede estar carreras en alumnos o alumnos en carrera? ¿Sí? Así que eso es algo a tener en cuenta cuando hagan la normalización. Esta línea que tiene un 1 y un muchos no significa lo mismo si está al revés. ¿Sí? Así que a tenerlo en cuenta eso. Y una relación de muchos a muchos, por ejemplo, se da acá. Yo quiero decir que un programador puede conocer o programar en muchos lenguajes. Y después también quiero decir que un lenguaje puede ser utilizado por muchos programadores. Entonces, como tengo varios, quiero representar varios de los dos lados, ahí es donde necesito incorporar una tabla intermedia. ¿Sí? Siempre se resuelve con una tabla intermedia este tipo de relación de varios a varios. Y es una relación muy común junto con la de uno a varios. Estas dos últimas son las más comunes cuando estamos haciendo bases de datos. ¿Sí? Entonces yo puedo cargar un programador, Brian Lara. Y lenguajes puedo cargar, qué sé yo, C++, JavaScript y SQL. Si yo quiero decir que Brian Lara sabe utilizar 3 lenguajes, lo que voy a terminar haciendo es cargando 3 registros en lenguajes por programadores, donde pongo acá el ID del programador es el mail, así que pongo el mail de Brian 3 veces y los códigos de lenguaje en cada registro, por ejemplo, C, el de C++ y el de SQL. ¿Se entiende cómo sería? Si yo tengo 5 veces el mail mío en lenguajes por programadores, significa que escribo o utilizo 5 lenguajes distintos. Y si yo tengo 50 veces el ID lenguaje que representa C++ en lenguajes programadores, significa que hay 50 programadores distintos que saben C++. ¿Está bien? ¿Y por qué les parece que puedo asegurar de que son distintos esos 50 programadores cuando yo ponga el lenguaje C++? ¿Por qué no podría ser el mismo programador más de una vez? Porque la llave primaria está compuesta. Claro, porque la clave primaria está compuesta por el lenguaje y el mail. Quiere decir que al lenguaje que represente a C++, yo puedo ponerle el mail de Brian una sola vez. Cuando le intente poner la segunda vez, la clave primaria no me lo va a permitir. Quiere decir que obligatoriamente, para el lenguaje, por ejemplo, C++, si hay 50 registros, van a ser 50 programadores distintos. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona? Y después, dependiendo si nivel o no acepta null, tendría que proporcionar un valor más, que no es parte de la clave primaria, y que lo que representaría es, por ejemplo, de 1 a 10, cuánto sabe de ese lenguaje. Ahora les pregunto, ¿qué? Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si, qué sé yo, pongo 2 registros dentro de la tabla de ese lenguajes por programadores, 2 mails que sean isidoro@gmail.com, Sí. pero tienen distintos lenguajes cada uno. Uno tiene C# y el otro tiene COBOL, ni idea. Bueno, eso significa que Isidoro sabe maneja 2 lenguajes. Con eso representarías. ¿Pero en 2 registros distintos? En 2 registros distintos, claro, sí. En 2 filas distintas. Cada lenguaje que sepa una persona tiene que ser un registro en la tabla lenguajes por programadores. Y ahora cuando veamos normalización vamos a ver cómo cuando queremos representar esto, a veces estamos tentados a hacer chanchadas, que es, por ejemplo, no sé, separar los lenguajes por coma o cosas así, y eso sí está muy mal en las bases de datos relacionales, ¿sí?
Entonces, de vuelta, por si no quedó dudas, después, hoy también, así sin mencionarlo al principio, vamos a ver cómo insertar por código, ¿sí? Y vamos a hacer este ejemplo de muchos a muchos y vamos a representar que un programador cualquiera pueda saber varios lenguajes, ¿sí? Y que varios lenguajes puedan ser manejados por varios programadores. ¿Alguna pregunta más con respecto a esto? Esto es muy conceptual. Fíjense que si bien hay ejemplos, es algo que lo tienen que entender desde el punto de vista conceptual. Cómo ustedes quieren representar la información va a terminar derivando en relacionar entidades con un tipo de relación de muchos a muchos, de uno a muchos o de uno a uno. ¿Sí? Son esos tres tipos de relaciones que hay. No hay más. Entonces tienen que saber optar por la adecuada. ¿Sí? Si eligen una incorrecta, va a quedar inconsistente la base de datos. Ni hablar si tratan de resolver todo en una sola tabla. Ahí ya termina siendo como un archivo. Podían resolverlo capaz que con Excel, si lo guardan todo en una sola tabla. Salvo que sea una base muy chiquita y bueno, requiera solo una tabla, puede pasar. Brian, ¿alguna cosa por añadir? No, básicamente eso nomás. Profe, Bueno, sí, una consulta. Por ejemplo, entonces, si yo voy a lenguajes programadores, sí. ¿no? En esa tabla, y yo quiero mostrar los registros que tiene. Si quiero hacer una especie de filtro, por ejemplo, que muestre los lenguajes que habla, no sé, el mail que dijo Isidoro recién. Ahí se mostraría en ese cuadro en específico. O sea, yo para ver los lenguajes de programación que abre Isidoro, Sí. tengo que entrar al lenguaje por programadores. Depende hasta dónde quieras llegar. O sea, el ID del lenguaje probablemente sea un número, 1, 2, 3, 4 autonumérico. ¿Sí? Y el mail puede ser tranquilamente easy@doro.com, ¿no? Entonces, si Claro. vos querés saber el apellido del nombre y el nombre del lenguaje, con la tabla del medio solo no lo puedes hacer. Porque la tabla del medio solo lo único que tiene son las claves de las otras. ¿Bien? Bien, Entonces, bien. si vos querés saber los apellidos de los que saben C++, y Claro. necesitas de alguna manera unir la tabla del medio con la de la izquierda para saber el apellido y con lo de la derecha para saber el nombre del lenguaje. ¿Sí? Eso se llama sí. join en este contexto, ¿sí? En la base de datos. Entonces, vos lo que podrías saber es solo el ID del programador y el ID Sí. del lenguaje con la tabla del medio. Nada más. Con eso igual tenés un montón, porque podés saber, si sabés cuál es el mail de Isidoro y sabés cuál es con eso solo, con el saber el mail de Isidoro, ya podrías saber cuántos lenguajes, ¿no? Sí. Y cuáles son sus IDs de los que sabe programar, o si fuesen lenguajes de idioma, de los que sabe hablar Isidoro. Pero no podría saber ni el apellido, ni la fecha de nacimiento, ni el nombre, porque eso está en otra tabla. Bien. ¿Sí? Gracias. ¿Se entiende cómo sería? Cada una guarda una cosa. Programadores guardan los datos de los programadores, nada más. Lenguajes guardan los datos de los lenguajes. Acá podríamos incorporar, no sé, código de lenguaje, nombre, creador, año de creación, ¿sí? Pero nada que tenga que ver con un programador, porque eso estaría en la otra tabla. Y la del medio, lo único que nos sirve es de nexo. La del medio es como una tabla que registra, bueno, esta persona sabe este lenguaje y el nivel es en qué seniority, por ejemplo, no sé, sabe un lenguaje en nivel 5. ¿Se entiende? Sí. Ahora, ¿por qué esto? Porque yo tranquilamente podría poner en programadores un campo text gigante que diga lenguajes y ahí meto todos juntos. ¿Sí? Porque esto está orientado a relaciones, por eso es base de datos relacionales, no a, como decía Brian en la clase anterior, a documentos, y eso es una base de datos no SQL, ¿sí? Entonces, acá la idea es optimizar el espacio en disco, ¿sí? Entonces, mi idea es que si
Brian Lara sabe 50 lenguajes de programación, yo para representar esos 50 lenguajes que sabe Brian Lara, a Brian Lara lo tengo que cargar una sola vez en la tabla de programadores. Y después use la clave primaria para relacionarlo con las demás tablas. ¿Sí? No voy a andar poniendo apellido y nombre y fecha de nacimiento y foto de Brian y todo eso en cada tabla donde lo necesito. Solo el ID. Ahora ustedes dirán, ¿el mail será el mejor campo para ponerlo como ID? Y para mí que no, porque un mail es algo bastante extenso, no es la mejor idea como clave primaria. Lo puse a propósito para que alguien me diga, che, ¿cómo vas a poner mail como clave primaria? ¿Sí? Se suele poner un código numérico. ¿Sí? Yo te estaba por decir eso. Lo dije, qué degenerado. ¿Cómo se te ocurre Sí, poner pero bueno, email? primero para que vean que clave primaria puede ser lo que quieran. Lo que quieran puede ser clave primaria. Ahora tienen que tratar de elegir lo más chiquito posible sin quedarse corto. En general, un int, un big int, un small int en algunos casos cuando saben que no se va a superar ese rango, ¿sí? Pero ante la duda, y sobre todo si van a hacer un sistema que puede ser muy grande, big int me parece lo mejorcito, ¿sí? Porque tienen ahí una cantidad de millones de registros asegurados, ¿bien? Para que no les pase lo de YouTube. ¿Cómo es eso? No sabía. Que se le desbordó el número Se que quedaron tenían sin número. de visualizaciones. Claro, El número de visualizaciones se les desbordó y tuvieron que hacer todo un cambio en la base de datos para poder hacer lo que funcione. claro. Y sí, porque probablemente cuando hicieron por primera vez YouTube no se hubiesen imaginado lo que iba a crecer y bueno, el diseño inicial ya no servía más después para el modelo de negocio que terminó resultando, Exactamente, ¿sí? Isidoro. Exactamente. Con Mirá el eso. conocimiento que tienen misceláneo, podríamos decir, ¿no? De cosas random, porque enseguida lo sacó. Bien. Bueno, Ayuda, tengo un problema. me imagino cuando empecemos a evaluar estas cosas, lo que van a llegar a aprender y aportar, ¿no? Porque sí sabían que ¿cómo es? Gangnam Style era el tema que hizo desbordar a YouTube el número. Nunca limpié la data del caché. Y ahora ya Bueno, saben por qué. Ahora ya saben por qué. claro, Pueden ahora entender. tienen. Claro, ahora 5 cuando años estén. después, no sé, o 7 años, no sé, ¿hace cuánto que está? Imagínense que están cuando pase el tema de la pandemia, ¿no? En un boliche y suena este tema y hay alguien en la barra que les atrae, entonces se acercan con un trago y le dicen, ¿vos sabías que YouTube por este tema desbordó y se quedó sin el contador porque no alcanzó el número? Y y ya está, con eso, esa no puede fallar nunca. Así que bueno, ya saben, ¿eh? Bueno, normalización entonces, ¿sí? Acá, cuando estábamos hablando del tema de cómo podemos representar que un programador sabe muchos lenguajes, ¿sí? Ahí surgió el tema de, yo lo dije, pero a propósito de, ¿por qué no verse tentado de poner una columna en programadores que se llame lenguajes que sabe, así se podría llamar la columna, y ahí metiendo todos uno tras del otro? C, C++, SQL, ¿sí? Tranquilamente, representarse podría representar. Ahora, ¿por qué está mal? Por la parte de normalización, ¿sí? Acá es donde nosotros, además de saber usar bases de datos, crearlas, después seleccionar información o cargar información, si las tenemos que hacer de cero, tenemos una serie de reglas a seguir para no hacerlas mal, ¿sí? Para que los datos sean siempre consistentes y con una orientación a no repetir información, no duplicar información o tenerla de más, ¿sí? Y optimizar el espacio en disco, que hoy en día no es un problema, pero en su momento cuando esto surge sí era un problema y eh, por eso también las reglas ayudan a que no haya un desperdicio de información, ¿sí? Fíjense, acá está la definición textual, ¿no? Que podrían sacar de un libro de cada una de las formas normales, pero a mí no me sirve, y a Brian obviamente tampoco, y creo que a nadie le serviría saberse eso de memoria si no saben qué significa. Incluso son palabras difíciles, que si lo lee uno no se da cuenta de qué representa. Entonces, vamos a ver un ejemplo y que traten de entender qué es lo que representa cada uno. ¿Sí? La primera dice
todos los dominios subyacentes de los atributos contendrán valores atómicos. La idea de valor atómico, ¿sí?, es que sea algo en su mínima expresión, ¿no? Por ahí viene, viene de la palabra átomo, que en su momento era como la mínima representación. Entonces, acá lo mismo. Valor atómico es guardar lo más mínimo posible, ¿bien? Y esto básicamente es, por ejemplo, acá les planteamos un caso. Fíjense esto. Yo quiero guardar DNI, apellido, nombres y teléfonos, ¿sí? ¿Qué les parece que no está atómico acá? Teléfonos. Bien. Bien. Entonces, fíjense si yo represento una columna para teléfonos que sea de cadena, ¿no? Y en esa columna pretendo guardar todos los teléfonos que pueda tener una persona. ¿Cuál es el límite? ¿Cuántos teléfonos puedo llegar a guardar? ¿Sí? ¿De cuánto defino la columna para representar esos teléfonos? Porque si una persona tiene un teléfono, puedo asumir que, no sé, 15, 20 caracteres estamos para guardar un teléfono. Pero si una persona tiene 6 teléfonos distintos, y ya tendría que hacer una cuenta, tendría que hacer 20 por 6, sería 120 caracteres para poder guardar esos 6. Y después si eran 7 me quedé corto, ¿no? Entonces, claramente no es la idea, no es la manera, hacer una columna donde yo voy a poner datos separados por coma y uno atrás del otro. Por muchas razones, ¿sí? Por ejemplo, más allá de eso que se dan cuenta ustedes de que se pueden quedar sin espacio en la columna rápidamente, o si guardan poca información, les sobra un montón, ¿sí? Si yo quisiera a la persona con DNI 2000 borrar el teléfono este que es todo con 4, no es sencillo de hacerlo. Tengo que hacer como un manejo de cadenas y borrar solo ese fragmento de texto para poder quedarme con el que es todo con 3 y todo con 5, ¿sí? Entonces termina siendo muy complejo de trabajar. Si yo quiero saber cuántos teléfonos tiene cada persona, ¿cómo hago? De esta manera. Si yo quiero saber cuántos teléfonos tiene cada persona. Punto length. No, punto length te daría. Y sí, podría ser punto length y más o menos calcularle a 15 caracteres por teléfono, calcularle, hace la división y te das una idea. ¿Hay una forma fácil de saber cuántos teléfonos tiene cada persona? Teléfono.length de Vidoquín. Bueno, Arévalo, Eugenio, dice, lo separás por coma con explode, o sea, es un viejo PHPero, ahí se nota. Viejo está con cariño. Pero no, fíjense cómo está guardado acá. No hay una coma para el segundo y el tercero. Hay una Y, porque a alguien se le ocurrió poner una Y. Y fíjense el 4000. Hay 2 registros, podría haber una coma acá tranquilamente, pero los 2 son el mismo teléfono. Entonces, técnicamente hay uno solo para esa persona, no 2. Entonces, no hay una forma fácil, si lo guardamos así, después de saber cuántos teléfonos tiene cada persona, ¿sí? Es muy complicado, ¿sí? No podríamos evitar, si quisiéramos, que no se repita el mismo número de una forma fácil, ¿sí? Entonces, esto hay que pensarlo de otra manera, ¿sí? ¿Y qué me dicen del nombre? ¿El nombre está en atómico o no? No, pero zafa, dice. Bueno, es una excelente definición. Casi, pueden decir. Casi, pero no. Bueno, como dice Isidoro y como dijeron ustedes, sí y no, porque ¿de qué va a depender si está correcto o no? O podríamos decir en primera forma normal o no, el tema del nombre acá.
algo que nombramos, una palabra, creo que hasta lo pusimos en negrita, y Brian dijo que era importante, y yo también dije que era importante, y entonces lo deben tener bien fresquito, porque los dos dijimos que era muy importante. Y que de eso va a depender si esto está bien o está mal. Bien, ahí Zair dijo la palabrita mágica. Depende del contexto. Y esto es, podríamos decir que el nombre no es atómico porque tengo dos nombres ahí a la vez. Ahora, si a mí no me interesa para nada, como en muchos sistemas, separar el primero del segundo nombre, entonces ya está bien ahí. ¿Sí? Si a mí me da lo mismo que acá diga Carlos Martín, o que diga Carlos, o que diga Carlos Martín del corazón de Jesús, ya está. Son los nombres. Fíjense lo importante del contexto, porque si nos ponemos puritanos, Fernández tampoco es atómico, porque entonces tendríamos que tener uno por cada letra. Bueno, sí, ahí sí. Pero a Sí, ese, si o vamos, sea, si no, sí. a eso es lo que nos referimos con el tema del contexto y de la abstracción que nosotros le estamos dando. Claro, imagínense que yo pongo la fecha de nacimiento de la persona, ¿no? La fecha de nacimiento es día, mes y año. Uno podría decir, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que guardar un valor para el día, uno para el mes y otro para el año? No. Ya la fecha es atómico. Una fecha son esas tres cosas. ¿Está bien? Entonces no lo tengo que separar. No entiendan mal a que tengo que terminar guardando lo más chiquitito posible. No, es lo más chiquito en el contexto, ¿sí? Del sistema, de lo que voy a representar. Entonces, los teléfonos sí, probablemente están muy mal de esta manera, pero los nombres es probable que así esté bien. Y en muchos sistemas, en colegios, universidades, en muchos casos, no te guardan primer y segundo nombre. Y aparte porque sería complejo, porque hay gente que tiene 3 nombres, y hay gente que he visto que tiene hasta 4 nombres. Entonces, ¿qué haces? ¿Guardas el primero y todo lo demás va a parar al segundo nombre? Entonces, eso hay que ver si tiene un propósito de separar. ¿Está bien? Entonces, acá no estaría mal una columna en nombres. Fíjense que de las 4, la primera y la segunda están en singular, las columnas generalmente van en singular, pero podría haber una columna así en plural que guarde varias cosas y no esté mal, pero no esto, ¿sí? Porque acá claramente se quieren guardar varios teléfonos, ¿sí? Y esto tiene que tener otra representación. ¿Cómo es? Bueno, me llevo esta columna de teléfonos a otra tabla, ¿sí? Esperen que... Ahí está. Ah, perdón, bueno, ya spoileé un poquito. Me había olvidado que había esta otra representación. Fíjense esta representación de acá. ¿Está en primera forma normal? Sí, está. Fíjense, el cartelito que puse ahí dice que esto está en primera forma normal porque cada columna me está guardando un valor solo. O sea, teléfono 1 me guarda un solo teléfono. Teléfono 2 me guarda otro teléfono y teléfono 3 lo mismo. Si quisiera que esto no ocurra, como pasa en el registro con DNI 4000, que el teléfono 1 y el teléfono 2 son el mismo, ¿con qué lo podría solucionar? Con Para que una no se... con una primary key ahí en teléfono 1, por ejemplo. No, si yo quiero que teléfono 1 no se repita con teléfono 2, son dos columnas distintas, no lo podría resolver ni con unique ni con primary key, pero con qué otra sí podría decir, che, fíjate que no sea igual este valor con este otro valor. Con un check. Exacto. Ahora, por más de que esté en primera forma normal y por más de que de alguna manera haya solucionado el problema, no es una solución real esta. ¿Por qué razón? ¿Qué pasa con el registro con DNI 3000? No tiene ningún campo, ningún dato en esos campos, y aparte también se podría dar la posibilidad de que, por ejemplo, López tenga más teléfonos que los que están ahí. Bien, buenísimo. Si una persona no tiene teléfono para guardar, es como que tengo 3 columnas que están muy de más, ¿sí? Y después, si una persona quiere guardar 4 o 5 teléfonos,
no podría, porque tengo espacio para 3. ¿Sí? Entonces, no es la manera de representar esto si yo quiero poder tener muchos más teléfonos que 3. ¿Sí? ¿Qué podría pasar? Entonces, acá, Hay la, que, la- hay sí, que hacer, digo, como hicimos hoy, como estaba en la diapo de las carreras y de los lenguajes de programación y los programadores, cuántos programadores había para cada lenguaje. Pero exacto. bueno, lenguaje con teléfono y DNI se podría hacer. Bien, entonces, yo lo que hago es, lo que hacemos es lo siguiente. En contactos me terminaría quedando el DNI de la persona, clave primaria, apellido y nombres. Y después hago una tabla que se llame teléfonos por contacto, donde me voy a guardar lo que era la clave primaria en la otra tabla, me la llevo a esa tabla. O sea, el DNI tiene que estar acá. Y además acá incorporo el valor que quería guardar y que antes terminaba separando por coma, lo termino registrando acá. ¿Sí? Entonces me quedaría una cosa así. ¿Cómo sé yo acá entonces cuántos teléfonos tiene López Juliana? ¿Qué les parece? Contá la cantidad de veces que se repite el DNI. Cuento cuántas veces la clave primaria que representa a López Juliana, que es el DNI, aparece en teléfonos por contacto. Después, si yo quisiera saber si hay alguien que no tiene teléfono, ¿cómo podría ser? O cómo represento, mejor dicho, vamos a decirlo de otra manera. ¿Cómo represento ahora a Dalmiro Freire que no tenía teléfono? En el ejemplo anterior guardabas a Dalmiro Freire y teníamos 3 columnas con null, ponele. Y en el anterior incluso decía no tienen teléfono. La cadena no tiene. ¿Cómo es acá? Bien, como dicen ahí en el chat, si una persona, si un contacto no tiene teléfono, fíjense que es tan simple como que ese DNI no figure en teléfono por contacto. O sea que la ausencia de información me termina determinando que esa persona no tiene teléfono. Si no está en teléfono por contacto es porque no tiene teléfono. Entonces, es la mejor manera de representar eso, porque no termino generando un registro que me dice esta persona no tiene teléfono. Directamente no lo registro, ¿se entiende? La idea es no registrar algo que significa que ahí no hay un dato. Bien, entonces, yo no invento un teléfono por contacto con el DNI 3000 y un teléfono null o no tiene. Directamente no lo guardo. Y esa es la mejor manera de decir que ese dato no está, ¿sí? No registrando ese dato. Después puede pasar cosas como esta, acá, que el DNI 1000 tenga el teléfono este que tiene todos unos y el DNI 5000 también lo tenga, ¿sí? ¿Eso está bien o está mal? Que 2 personas tengan el mismo teléfono. Está bien porque pueden vivir juntas, por ejemplo. Sí, pueden vivir juntos, puede ser el teléfono de la oficina y esa oficina trabaja mucha gente, entonces lo registran y tienen el mismo teléfono. Depende del contexto, como dice Eugenio. En algún caso, en algún contexto de una base, que una persona tenga el mismo teléfono que otra va a estar mal. Y en otros va a estar bien. Como dijo, no me acuerdo si era Juan, podrían vivir juntos y tener el teléfono de línea registrado, ¿sí? Entonces, las 2 personas dan el mismo número de teléfono. Entonces, depende, claro, uno tiende ahora a pensar en el celular, en algo completamente individual y personal, y ahí no tendría, como que sería, no, ¿cómo va a tener el mismo número de celular que otra persona? Pero acá no dice que sea el celular, y si fuese el celular también podría pasar. Así que no hay que poner restricciones donde no las hay, ¿sí? Bien. Exacto. Esto nunca dijimos acá lo que es. Esto podrían ser los datos de contacto de chicos que están en preescolar. Entonces los teléfonos claramente no van a ser bueno, hoy en día tienen teléfono
4 años, pero en general es el teléfono de contacto de por ahí los padres, ¿sí? Entonces, ahí tendrían la información que no es del teléfono de la persona, sino de tal vez el tutor o los padres. Bien. Bueno, seguimos entonces. Acá hay un ejemplo de primera forma normal. Después, obviamente, cuando ustedes empiecen a desarrollar bases, van a surgir otros. Y ahí será cuestión de ir viendo la teoría, probando, ¿sí? Al principio se van a equivocar, seguramente, ¿sí? Y después se van a ir acostumbrando y lo van a hacer cada vez mejor hasta que no se equivoquen. Ángel, Sí. una Acá dicen pregunta. que con responder depende del contexto, ya está aprobado el laboratorio. Eugenio. Sí, yo veo que no tiene, por ejemplo, una ID, la tabla de teléfonos por contacto, y que es como que, no sé, yo estoy como acostumbrado a ver que todo tenga una ID, todas las tablas tengan que tener una ID por cualquier modificación que quieras hacer en un registro. ¿Cuál sería la clave primaria de teléfonos por contacto? El teléfono, claro, el número mismo, pero el número está repetido. No, entonces el número no puede ser. Y el DNI no puede ser porque también está repetido. Ajá. Las dos. Es una clave Bien. compuesta. Entonces, cuando hace una tabla compuesta, ustedes se preguntan, Claro. ¿está bien que no se pueda repetir la combinación de DNI y teléfono? Entonces, pensemos, ¿puedo yo registrarme 2 veces con el mismo teléfono? Y no tendría sentido, porque ya dije que ese es mi teléfono. Entonces, ¿para qué lo voy a dar de vuelta? La clave primaria compuesta Claro. acá podría ser la combinación. Excelente, sí. ¿Está bien? Bueno, entonces vayamos a la segunda forma normal. Acá, en la segunda forma normal, tenemos que tener en cuenta que todos los atributos no clave tienen que depender por completo de la clave primaria, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la clave primaria de la tabla empleados? Sí, lo podríamos decir que la idea principal o el objetivo principal de la primera forma normal es llevar los datos al nivel atómico más correcto dependiendo del contexto de nuestra base, de nuestro sistema. Bien, de esta tabla empleada entonces la clave primaria sería el legajo, exacto. Y después tenemos que ver si todo lo que tenemos acá depende directamente y por completo de la clave primaria. Entonces, cada vez que diga legajo 1000, ¿el apellido del nombre va a ser Jerry Seinfeld? Esa es una pregunta que hay que hacerse. Entonces, sí, es el apellido y nombre de esa persona, perfecto. Año de ingreso, 1990, es el año de ingreso de esa persona. El código de área, 1111, es el código de área donde actualmente está trabajando esa persona. El nombre del área, podríamos decir, está bien, es el nombre del área donde está trabajando esa persona. En lo que sería primera forma normal, esto está impecable, esto está correcto. Ahora, yo tengo acá un ID de área 1111 que también lo tiene el legajo 2000 y el legajo 3000. Pero los nombres de las áreas no son iguales. Entonces ahí es donde surge algo que se conoce como inconsistencia. Yo con un dato estoy como representando una cosa, pero resulta que después tengo otro que me termina como contradiciendo eso. Y fíjense también los nombres de las áreas. Desarrollo, programación, dev, probablemente significa todo lo mismo. Probablemente es el mismo área. Pero si damos la posibilidad de que puedan poner, además del código del área donde trabaja la persona, el nombre del área, puede darse esta situación, ¿sí? Entonces, ¿de quién depende funcionalmente el nombre del área? ¿Del legajo? En realidad depende del código de área. Si dice código de área 1111, el nombre del área debería ser lo mismo para cada vez que se repita este número, ¿sí? Entonces, acá se nota a la legua de que el nombre del área no es un campo, no es un dato que tendríamos que guardar en empleados, solo el código de área.
Bien. Y después hay otra cosa que también uno se va a dar cuenta con el tiempo, que es que imagínense que con algún proceso, de alguna manera, yo pueda asegurarme de que siempre que diga acá 1111, va a decir siempre desarrollo. Entonces acá diría desarrollo y acá también diría desarrollo. Sigue siendo algo que está mal, porque si tengo 500.000 empleados que pertenecen al área 1111, ¿cuántas veces en la tabla empleados diría la palabra desarrollo? 500.000. ¿Y cuántas veces debería decir la palabra desarrollo en mi sistema? Una en una tabla que se llame áreas. ¿Se entiende la idea de cómo es esto? Hay que no solo darle consistencia, no solo evitar de que pase algo como pasa en los primeros 3 registros, sino que también optimizar, ¿sí?, el espacio en disco, si se quiere. Entonces yo lo que hago es relaciones. Yo digo, bueno, guardo un número, puede ser un número, puede ser una letra si quieren, que me represente un registro en otra tabla. En esa tabla guardo ese registro una sola vez y después lo relaciono las veces que yo quiera con empleados, en este caso, ¿sí? A ver las preguntas que hay. Sí, ustedes, por ahí siempre es una palabra que, o sea, decir, siempre que pasa esto, hacen esto, en la programación mucho no existe, no hay como un libro mágico donde estén contemplados todos los casos. Pero sí, lo que vos decís, Germán, si uno quisiera restringir el área donde trabaja el empleado, entonces claramente, si yo quiero registrar eso primero, ¿sí?, el área donde trabaja cada empleado, claramente áreas es una parte, una entidad de mi base, de mi sistema. Entonces, lo más probable es que yo necesite una tabla para esa entidad. Y después ver dónde lo relaciona, porque por ahí no se relaciona solamente con empleados, por ahí se termina relacionando con un montón de cosas más. Por ahí tengo una tabla que se llama presupuestos y cada año un área registra cuánto es el presupuesto que va a tener. Y empieza como a armarse una red de relaciones en la base de datos, ¿sí? Bien. A ver si me falta algo más que decirles acá. Cuando me olvidé, porque estaba viendo el chat y había alguna cosa que les quería consultar. Bueno, es lo que dice Nicolás. Sí, eso que había, el ejemplo que había dicho de tener por ahí 500.000 veces la misma palabra sin sentido, sí, sería redundancia. Y después piensen que esta idea de tener acá un código y en otro lado una descripción o nombre a mostrar, es lo que después va a terminar derivando en su sistema en ese control que se llama eh, lista, ¿cómo se llama? Lista desplegable en castellano. El drop-down list, sí, lista desplegable. Va a terminar siendo eso, ¿sí? Va a terminar siendo un control en el cual ustedes eligen un elemento, pero por debajo se va a estar guardando un ID, un código, ¿sí? Esa es la idea después cuando lo lleven a una interfaz de formulario para cargar información. Es más, otra de las cosas que sucede es que si el día de mañana el nombre del área de desarrollo pasa a ser desarrollo e investigación y desarrollo, a todos automáticamente se le cambia el nombre de investigación y desarrollo. No tienen que Claro. ir a cambiarlo uno por uno. Perfecto, eso está muy bueno ese ejemplo. Si yo tengo solo el ideario, ignoren la columna de área, ¿no? Y el código de área 1111 se llama desarrollo y a futuro se tiene que llamar, como dijo Brian, desarrollo e investigación, con solo una modificación en la tabla de áreas de ese registro, para todos, como están relacionados, estaría actualizado. Ahora, si yo tengo 500.000 veces la palabra desarrollo en empleados, que ya vimos por muchas razones que estaba mal, si además yo necesito actualizarlo porque quiero cambiar el nombre, tengo que hacer 500.000 actualizaciones. Terminaría siendo más trabajo, más posibilidad de error, ¿sí? Bueno, ¿cómo solucionamos esto entonces? Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué columna tendría que salir volando de acá? La columna área, que descriptivamente es el nombre del área, ¿sí?
ID área tendría que quedar acá en empleados. Bien. ID área sí. El nombre no, pero el código sí, porque si yo no tengo ninguna de las dos, mi tabla de empleados terminaría representando solo los datos del empleado, pero no en cuál trabaja, ¿sí? Entonces, si necesito este dato, lo necesito mantener. Esa columna idearia que está en empleados, ¿tiene que formar parte de alguna restricción? ¿Es algún tipo de clave? Bien, es clave foránea, ¿sí? De ninguna manera se transforma en clave primaria para nada. La clave primaria sigue siendo legajo, pero es una clave foránea, ¿sí? Y esto que acá es clave foránea va a terminar yendo, a una tabla nueva, que hay que ponerle nombres, yo le puse áreas, y en esa tabla, esa columna es clave primaria. Bien, eso es lo que se termina haciendo. Queda acá lo que antes, el idearia, ¿sí? Queda acá, como foreign key, se elimina el nombre de la tabla de empleados y se crea una nueva columna a la cual hay que darle nombre. Hay que hacer que la que es foreign key en empleados acá sea clave primaria y luego esta columna o las demás, nombre y todo lo que necesitemos representar del área, van a ser columnas también de la nueva tabla, ¿sí? Acá le cambié el nombre, no sé por qué, pero esto era idearia, ¿sí? No ID cargo, y termina siendo después una foreign key. Si yo después quiero rearmar el listado original, por así decirlo, y decir que Jerry, George e Elaine pertenecen al área de desarrollo, con este número acá, y buscándolo en la tabla de áreas, puedo obtener el nombre y terminar diciendo en qué área trabaja, ¿sí? Esto deberían conocerlo porque en archivos con C++ les hinchamos bastante con esta idea, ¿sí? Por ahí a veces avanzaban con una aplicación y tenían una cosa por ahí como esta, y los mandábamos a hacer un nuevo archivo donde ponían un código y esa columna la terminaban llevando al otro archivo. O sea que esto un poco lo hicieron en Laboratorio 2 con archivos. Es esta misma idea, pero llevada a bases de datos y dándole un nombre, ¿sí? Teórico, que es la segunda forma normal. Bien. En general, esto también es una regla, para que esté en segunda forma normal, también tiene que estar en primera forma normal. ¿Sí? Si no está en primera forma normal, conviene primero solucionar esa primera parte y después recién tratar de ver cómo llevarlo a la segunda forma normal. Y después hay una tercera forma normal, que la vamos a ver acá rápidamente, que se parece un poco a la anterior, pero tiene diferencias. Entonces acá es que los atributos no clave tienen que depender y de manera no transitiva de la clave primaria. Entonces, fíjense, tenemos una tabla de áreas, una tabla que se llama jefes de área y una tabla de empleados. A diferencia de antes, no tengo el nombre del área y no tengo el apellido y el nombre del jefe del área en la tabla de empleados. O sea que eso se solucionó con respecto al ejemplo anterior, ¿sí? Pero ¿por qué les parece que está mal esto? Porque no es necesario que esté jefe de área en cada tabla de empleados. Con que esté vinculada con la tabla de áreas, ya estaría bien. Bien, acá hay un tema, exacto, Javier, acá hay un tema de transitividad, ¿sí? A ver, Jerry y George trabajan, y Elaine trabajan en el área 1111, ¿sí?
Acá hay una aclaración que le da contexto a la situación problemática, que solo puede haber un jefe por área. Eso es importante aclarar, ¿sí? Solo puede haber un jefe por área. Entonces, decíamos, Jerry, George y Elaine trabajan en el área 1111. Entonces, ¿tendría sentido que George tenga un jefe que es distinto al de Jerry y al de Elaine? No, porque el jefe del área va a depender transitivamente del área en la que el empleado trabaja. Piensen en este ejemplo, por si no les termina de cerrar la idea de transitividad, ¿sí? Por ejemplo, José Menéndez y Alejandro Gatz, que veo acá en el chat, son alumnos de TUP, ¿sí? TUP es una carrera de la UTN. Entonces, yo podría decir por transitividad que José y Alejandro son estudiantes de la UTN. ¿Por qué? Porque son estudiantes de una carrera que a su vez es una carrera de la UTN. ¿Entienden ese nivel de transitividad que hay? Es un concepto hasta, si se quiere, matemático. Como algo pertenece a una jerarquía mayor, entonces yo puedo asegurar, ¿sí?, que ese algo también forma parte de esa jerarquía mayor. Otro ejemplo. Yo vivo en San Fernando. San Fernando está en la provincia de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires está en Argentina. Por transitividad yo puedo decir que vivo en la provincia de Buenos Aires y también puedo decir que vivo en Argentina. Quiere decir que cuando yo represente mi tabla, no necesito poner I de localidad, I de provincia e I de país, porque es algo redundante de vuelta, ¿sí? Puede ser que tenga alguna relación con herencia por el tema de las jerarquías, ¿sí? Pero después acá de vuelta genera una inconsistencia, porque si yo después termino haciendo que el código de área sea una foreign key a áreas y el jefe de área sea una foreign key a jefes de área, ¿qué es lo que va a chequear la foreign key únicamente? ¿Qué es lo que chequea una foreign key? Que exista esta idea acá. Entonces yo podría tener acá 1, acá 2 y acá 3. Y como existen jefes de área, el registro va a ser válido. Lo que no va a ser es consistente. ¿Por qué? Porque el modelado de la tabla está mal. Entonces, ¿cómo sería la solución a esto? ¿Qué les parece? Yo quiero poder representar lo mismo que está acá, porque esto es un dato importante, ¿eh? Yo puedo normalizar todo lo que quiera, pero si después lo que el cliente, el dueño de la empresa o lo que sea, me pidió, yo después no lo puedo representar, entonces no está bien, ¿sí? La normalización no tiene que restringir algo que el cliente quiera. Tiene que optimizarlo, pero no restringirlo. Entonces, el dueño de esta empresa tiene que poder saber para cada empleado cuál es el área y cuál es su jefe de área. Eso lo tiene que poder seguir viendo. La diferencia es que yo no lo voy a guardar de esta manera, pero lo tengo que poder recrear de vuelta. Entonces, los leo, a ver. Isidoro dice que el jefe de área que está en la tabla de áreas... No, a ver. El jefe de área que esté en la tabla de áreas y suprimir la tabla de jefes. Bueno. Federico dice, el código de jefe tiene que estar en la tabla de área. Bueno, hay un punto en común. El código de jefe tiene que estar en la tabla de áreas, dice. ¿Quién más opina algo distinto? A ver. Acá hay que hacer cambios en varios lugares a la vez. Sol dice, y si se agrega una columna de jefes en la tabla de áreas. Bien, agrego una columna de jefes en la tabla de áreas. ¿Cómo la llamarías, Sol? Profe, pero el jefe no es también un empleado. Bien, ahí me reinvocaste. Sí, es un empleado y eso lo haría mucho más complejo. Hagamos de cuenta que vamos a tener una tabla jefes de área. Esa, déjamela, porque si no... Agregar el ID de la tabla de áreas del empleado, o sea, que sería el empleado que sea el jefe y ya está. Está muy buena esa idea, Matías, pero la tabla jefe de área tiene que estar.
Listo, Pero listo. está bueno lo que vos planteaste, está muy interesante, porque podríamos decir que el jefe es un empleado y eso se podría representar también. Es correcta la idea. No funciona así en nuestro contexto. Listo, listo. O sea, ustedes querían usar, ya les va a llegar el momento donde van a poder decir, en nuestro contexto así no es. Y Listo, nosotros también genial. tenemos esa oportunidad. Pero está muy bueno lo que dijiste, me gustó, porque es una muy buena idea decir que en realidad el jefe del área es un empleado, entonces ¿por qué tiene que estar en una tabla aparte? Pero bueno, está en una tabla aparte, ¿sí? Sí, sí. Era solamente la pregunta. Pero es muy buen razonamiento. Sol, creo que era la que estaba opinando por ahí. Dijiste agregar una columna de jefes en la tabla de áreas. Bien, ¿cómo la llamarías? Jefe de área. ¿Y de qué tipo sería? Bueno, un entero donde tenemos el I de jefe en la tabla de áreas. Bien, ¿qué más? Eso es un paso. ¿Qué otro paso habría que hacer? Que sea, como dice Isidoro, que sea una foreign key a jefes de área y aprovechar ese ID para la foreign key. Bien, y faltaría un paso más. ¿Que cuál sería? Agrego acá el ID jefe. Hago la foreign key y ¿qué otra cosa me faltaría? Y sacarla de empleados, que ya no tiene más que hacer ahí. Entonces, ¿cómo hago después para recrear a qué jefe pertenece un empleado? A partir del área saco el código de jefe y a partir del código de jefe saco los apellidos y nombres, ¿sí? Entonces quedaría una cosa así. Solo me quedan empleados en qué área pertenece, solo me quedan áreas quién es el jefe con su ID y en jefes de área tengo el ID y los datos, ¿sí? De apellido, nombre, mail, celular, todo lo que quiera guardar, ¿sí? Pero básicamente esa sería la idea, ¿sí? Eliminar ese error que se podía obtener por transitividad, ¿sí? Esta columna de acá se podía sacar transitivamente, entonces la elimino, pero tengo que llevarla a la tabla correcta en este error a propósito que armamos. ¿Bien? Bueno, esto lo van a tener que... Sí. Ahí, en esa situación, no puedo utilizar el mismo ID de área y usar la misma foreign key que estoy usando. No, foreign key. Sería el ID de área, ¿sí? Usarlo en la foreign key de jefe de área. Y utilizás en las tres tablas la misma, el ID de área, el ID de área, el ID de área de empleados, Sí, el ID de áreas y el ID de jefe de área. Bueno, pero sí, ahí estarías limitando, me parece, a ver si no me equivoco, ahí estarías limitando que un jefe de área puede ser jefe solo de un solo área. Ponele, ahí lo primero que se me ocurre, ¿no? Si yo acá pongo el ID de área, estarías de alguna manera diciendo que esta persona puede ser jefe solo de el área que le suministré, ¿no? Y por ahí yo quiero que una persona sea jefe de varias áreas. Pero sería una opción, poner acá el ID de área también. Pero limita eso, tiene una limitación. Ok. Pero sí, sería una... No, lo que dices, Sol, lo que decía Hugo es que acá, no tener el ID jefe, tener en áreas solo el ID y el nombre, y en jefes de área tener apellido, nombre y como código de área de la cual es jefe. No está mal la idea, es también una buena aproximación. Eso lo que limita igual es que una persona que aparece en jefes de área solo pueda ser jefe de un solo área.
si eso es correcto para el contexto del sistema, podría ser una forma de solucionar. Bien. ¿Alguna cosa más? Con respecto a esto, bueno, esto lo van a tener para practicar con una actividad. Cada cosa van a tener para practicar con una actividad distinta, ¿sí? Van a tener una actividad que se llama 1.2, donde van a trabajar en grupo, ¿sí? Con tipos de relaciones y nuevamente con creación de tablas y restricciones por código. Y una actividad 1.3, donde van a trabajar con normalización y creación de tablas y restricciones por código. Bien, les muestro brevemente, así ya vamos terminando, las actividades, ¿sí? La 1.2 es esta la actividad, después le va a aparecer en esa sección de actividades que tienen el campus virtual. Van a tener que hacer grupos de 3 a 5 personas. Es una cantidad razonable como para que trabajen en grupo. Y van a resolver esta actividad que se divide en esta serie de pasos, ¿sí? Primero van a pensar un ejemplo para cada tipo de relación que se puede dar entre tablas. Son las que vimos al principio, 1 a 1, 1 a muchos y muchos a muchos. ¿Bien? Y van a describirlo en palabras, ¿sí? Van a, en una oración, poner, por ejemplo, un libro, como habíamos puesto, un libro puede tener una portada y una portada le puede pertenecer solo a un libro. Si lo ponen escrito de esa manera. Que no Después se ve van la a... Ah, bueno, está bien. Bueno, un poquito de imaginación, chicos. Comparto la pantalla. Acá. Bien, ese era el paso 1 de lo que venía diciendo. Hacen eso, ¿sí? Piensan en equipo. 3 bases de datos, básicamente, chiquitas, no se hagan una base de datos gigante. 3 bases de datos donde hay un ejemplo de 1 a 1, 1 a muchos y muchos a muchos. Después, van a codificar el script para que se genere la base y van a pensar qué tipo de restricciones son necesarias. Primary key, foreign key, unique, si hay un check, ponen checks, lo que crean necesario. Luego van a generar el diagrama de entidad-relación, el DER, para cada una de esas 3 bases. Van a crear un repositorio, ¿sí? Y ese repositorio tiene que estar compuesto por 3 carpetas. Una que se llama 1 a 1, una que se llama 1 a muchos y una que se llama muchos a muchos, ¿sí? Esos son los nombres que tienen que tener. Y dentro de ellas tiene que estar el script de creación con la extensión SQL y la imagen del DER. Uno de los integrantes del grupo va a publicar en un foro que se va a llamar Foro de Actividad 1.2 un solo post con el link al repositorio y los nombres de las personas que trabajaron. Y después, como alternativa, si quieren, para uno de esos 3 bases que van a crear, pueden resolverlo, si quieren, creando primero todas las tablas sin ninguna restricción y luego de crear todas las tablas, crean las restricciones que les quedaron sin crear. Es decir, se crean las tablas primero y las restricciones después, ¿sí? Esa es la actividad 1.2. ¿Dudas con lo que tienen que hacer de esta actividad? Tienen que pensar, ¿sí? Traten de no chusmear. Si ven que hay posts de otros grupos, traten de no chusmear lo que postearon para no inspirarse mucho en lo que hicieron los compañeros, ¿sí? Y así les surge un ejemplo genuino. ¿Cómo sería el último punto? Como lo vimos la semana anterior, cuando creamos la tabla, definíamos la columna y de paso ya le decíamos, esta columna es primary key, esta columna es foreign key. También hay una opción de crear todas las tablas con todas las columnas
pero no decir ninguna restricción. Y al final de todo, modificar la tabla y agregar las restricciones, ¿sí? Para practicar eso. No, los grupos se ponen de acuerdo entre ustedes, de la forma que más les guste, si quieren en la cafetería, y solamente definen en el grupo cuando hacen la entrega del TP, ¿sí? Ahí mismo ponen ya los integrantes y listo. 3 y hasta 5. 3 como mínimo, 5 como más, ¿sí? Vamos a poner un check ahí que la cantidad tiene que ser mayor o igual a 3 y menor o igual a 5. Así que si entregan algo con menos gente o más gente, no se va a guardar la carga. Claro, serían 3 bases de datos porque hay una para cada tipo de relación, ¿sí? Y no, de vuelta, no se compliquen la vida, no hagan un sistema de gestión de una biblioteca enorme. Un ejemplo de 1 a 1, ahí tienen 2 tablas, no mucho más. De 1 a n, ya vimos, son 2 tablas también. Y de n a n, son 3. No hace falta que sea más, ¿sí? Y la idea es que sean 3 bases de datos distintas, no una sola donde muestran en una sola base las 3 tipos de relaciones. La idea es que sean 3 ideas distintas. ¿Por qué? Porque de acá vamos a sacar ideas para los próximos cuatrimestres cuando tengamos que hacer apuntes. No, mentira. Queremos ver qué se les ocurre, ¿sí? Esa es la actividad 1.2. Y la actividad 1.3 es ya un sistema que nos va a acompañar todo el cuatrimestre, ¿sí? Arrancamos pensando cómo sería la lógica, después vamos a definir la base de datos, después le vamos a cargar datos, después le vamos a seleccionar datos y así. Esta base de datos, la idea es que nos acompañe todo el cuatrimestre, ¿sí? Entonces acá le damos un contexto, una idea, ¿sí? Es para la gestión de proyectos, tiene una explicación muy corta por las dudas para que no se maten leyendo, lo hicimos cortito, pero la idea es para gestionar proyectos a medida de cualquier cosa. Principalmente va a terminar siendo software, porque estamos en una carrera de programación, pero podría servir para un proyecto de construcción, una obra. ¿Bien? Y acá ya arranca con una serie de oraciones que representan restricciones, básicamente, ¿sí? O sea que ustedes tienen que leer esto y tener en cuenta esto para normalizar la base de datos, ¿sí? Fíjense que acá tienen también muchas más restricciones a cumplir. Y también, como para que tengan una idea más real de qué podría representar esto, tienen datos. Estos datos no necesariamente van a estar normalizados, ¿sí? Y ahí está el chiste de esto. Esto de acá puede estar normalizado o no, y ustedes tienen que darse cuenta y, llegado el caso, normalizarlo, ¿bien? Entonces tenemos acá una tabla con una serie de datos para proyectos y para clientes, ¿sí? Y después ustedes tienen que terminar haciendo un DER. No hace falta que a la base de datos resultante le carguen esta información, no se preocupen. La información está para que se den una idea, ¿sí? Y esta es bastante benevolente, ¿sí? Más adelante vamos a hacer tablas con datos de ejemplo con muchos errores de normalización y ustedes van a que, en base al texto que le da el enunciado, que le da el contexto, y esto que les da una idea de cómo podrían ser los datos, terminar representando un modelado de base de datos correcto. ¿Bien? Bien. Bueno, y después sí, le pusimos algunos nombrecitos que sean por ahí graciosos para cuando los leen. Así que bueno, básicamente esta es la actividad. Y otra cosa que les vamos a pedir, para que puedan de a poco ir aprendiendo cómo cargar datos, si es que no lo saben, es que revisen en el campus virtual, en el tema de consultas de acción. Acá hay apuntes y un video tutorial de cómo trabajar con las 3 consultas de acción que se pueden trabajar. Son
insertar datos, modificar un dato que ya exista o eliminar un dato que ya exista, ¿sí? Entonces, esto lo consultan y lo estudian en la semana también. No es necesario ni para la actividad 1.2 ni la 1.3, pero en algún momento lo vamos a necesitar, ¿sí? Para trabajar. Así que estas serían las actividades. ¿Alguna Ángel, pregunta? una cosita. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Con respecto a la... en la clase anterior habías comentado que el Identity, digamos, te permite hacer un campo que sea autoincremental, pero ante una falla ese campo sigue incrementando y se pierde la correlatividad. Y dijiste que para, por ejemplo, tener el caso de un número de factura, tendrías que buscarte otra manera. ¿Cuál sería esa otra manera? Con una poner, lógica de programación. o sea, desde el software, digamos, desde el código del programa, claro. No, desde el código de la base de datos también, pero no con Identity, sino con una lógica programada en un trigger o en un procedimiento almacenado. Consultás, digamos, el último número del anterior, del campo, ponele número de factura, hacer la consulta y en base a ese último le sumás 1, por ejemplo. Podría ser una opción. Pero nunca depender de la Identity, porque la Identity te garantiza que va a ir creciendo, pero no te garantiza que el anterior sea justo uno menos que el que está por guardar. Ok, o sea que eso lo vamos a ver, lo de triggers y todo eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces. Es el último tema que si nos dan las reuniones, las semanas, y no hay ningunos atrasos grandes, se vería. Ok, buenísimo, gracias. Bien, la actividad 1.3, que es esta de acá, esta la pueden trabajar individual o en grupos si quieren. Si trabajan en grupos, traten de todos comprender, todos los integrantes, comprender y estar de acuerdo de cada decisión que se tome. Igual, la primera actividad de estas es sencilla, van a ver que no les va a llevar tanto. Pero las restantes sí se empieza a complicar un poquito, ¿sí? Entonces, en estas sí van a trabajar en grupos. Traten de que su participación sea habiendo leído los apuntes, habiendo practicado, para que no terminen diciendo por ahí, sí, estoy de acuerdo, pero no llegan a comprender bien por qué. ¿Está bien? Entonces, esta de actividad, si quieren hacerla individual, pueden hacerla, y esta no. La idea es que sea en grupo para que se acostumbren a trabajar así. Y después piensen que la actividad 1.3, la 1.4, probablemente la 1.5, van a terminar formando una base de datos que los casi 70 que estamos, nos tenemos que poner de acuerdo porque tiene que quedar una sola base de datos para todo el curso. ¿Sí? Así que todos nos vamos a tener que poner de acuerdo de que este modelado es el correcto para las locuras que a Brian y a mí se nos vayan ocurriendo para esta actividad, ¿sí? Todos vamos a tener que después terminar teniendo una sola base en común, sacando cosas de las diferentes propuestas que vayan haciendo todos los equipos o personas. Bien, esto sería entonces por hoy. Actividades para resolver, apuntes para ver, apuntes de normalización y de modelo relacional también hay, por si quieren, si no les quedó claro algunos conceptos, los pueden ver ahí. Y si no les queda claro lo que vimos hoy y tampoco queda claro en los apuntes, está el libro que está en la bibliografía o cualquier material que puedan consultar en internet, y si les sirve algo que ven ahí, lo ponen en cafetería como, mira, leí esto, me gustó, lo entendí mejor así, y lo pegan, ¿sí? Ningún problema, ninguno, ni Brian ni yo nos vamos a ofender, y si les sirve para aprender mejor un tema, adelante. Una consulta, Ángel. Juan, sí. Disculpa, no me quedó claro el tema de la actividad 1.3, si hay que hacer directamente ya las tablas y todo, o solamente el DER. Hay que hacer el DER primero, les decimos en papel, porque a veces saliendo de la computadora y dibujándolo en papel, escribiendo, haciendo un dibujo, ¿no?, del DER en papel, termina siendo como un proceso como más pensante, más analítico, que empezar a tirar código, ¿no?, del nombre de las columnas y eso.
una vez que tienen más o menos el dibujo de cómo sería, el dibujo después a nosotros no nos interesa, no lo suban. Ahí hacen el script y generan el DER. Y lo bueno de generar el DER es que nosotros podemos visualmente ver si ya hay algún error en el tipo de relación elegida o si falta alguna columna, y después se chequea en el código si los tipos de datos son los más apropiados, ¿sí? Pero ojo, aunque por ahí acá elija, si hay algo que está realmente mal, les vamos a decir, obviamente, pero si hay algo que está mal, pero mal no, pero que podría estar mejor, estaría bueno que entre ustedes mismos se lo comenten. Que no sea ni Brian ni yo que le digamos, che, eso que está tiny int, me parece que tendría que ser big int, o tendría que ser many porque puede tener comas. Que entre ustedes se ayuden y se critiquen las entregas, ¿sí? Depende del contexto. Está bien. Pero si estás representando algo monetario y no pones decimales, difícilmente encuentres un contexto donde te lo puedas justificar. Porque los centavos los tenés que registrar igual. Entonces, en ese caso no te serviría esa frase de depende del contexto. Pero bueno, cuando les critiquemos algo, si ustedes nos dan un contexto y nosotros nos convencen, buenísimo. Pero Después nos van a tener tienen que convencer. convencer, o sea. Sí, y después van a tener que convencer a algún cliente, a algún jefe, a algún gerente. Así que traten de ir practicando ese poder de convencimiento porque lo van a necesitar más adelante entonces. Bueno, listo chicos. 2 horas más o menos que lo que hemos calculado, son las 8, así que bien. Bien, ¿alguna cosa? Si no, cortamos acá, lo subimos y el lunes que viene nos volvemos a reunir con más actividades y un poquito más de código. En esta no escribimos ni una línea de código. El lunes que viene sí vamos a escribir un poquito de código. ¿Está bien? Bueno, nos vemos. Hasta luego. Chao, hasta luego, Chao, gracias. gracias. Chao, buenas tardes. Chao, chao.